Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. ¿Cómo están en casa? Espero que muy, pero muy bien. Última semana de No Culpes de este 2023. Ya nos despedimos, pero volvemos con todo en el 2024. Todavía no firmé contrato. No sé si... Le decía al aire, ¿viste? No sé, chicos, sí. Volvemos con todo en el 2024. Bueno, últimos 4 programas, ¿no? De la semana, última semana, obviamente, de No Culpes, así que aprovechanos. Y si no, están todos los programas en nuestro canal de YouTube, Canal 9 Televida Mendoza. Allí vas a ver todos los programas increíbles estuvieron este año, la verdad, impecables, ¿eh? También puedes comunicarte con nosotros como todas las noches al 261-300-1600, ¿sí? Para que nos cuentes un poquito acerca de con quién estás compartiendo No Culpes, qué estás haciendo a esta hora. Bueno, queremos escucharte también a través de los mensajitos de WhatsApp. Y ahora sí, vamos a hablar del camino del Inca, ¿sí? Un camino que... mucho escuchamos acerca de ello, su historia, sus mitos, sus leyendas, pero estuvimos allí. Por eso que se abra panel, porque voy a recibir a mis invitados, ya amigo de la casa, Ariel Godoy, moderador de Red Bioenergética Argentina. Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente acá en este programa tan serio como siempre. Y bueno, agradecido por poder expresar lo que pude conocer a través de mi trabajo en la zona de Uspallata con respecto a lo que es el Capac Ñan o Camino Incaico o bueno, todos los nombres que pueda llegar a tener conforme cada uno lo interpreta. Así que muchas gracias y bueno, fue un honor acompañarte en ese momento y poder describir cómo estábamos, dónde estábamos y aproximadamente lo que sé, lo que pude brindarte para explicar lo que estábamos mirando en ese momento. Ay, es impresionante. Ahora vamos a ver el informe especial cuando uno ve el camino, realmente ve el camino que está allí. La verdad es que es impresionante. Un camino que sigue intacto. Eso es lo que a mí me sorprendió. Estamos en el 2023 y es un camino que tiene miles de años atrás. Nosotros lo que alcanzamos a ver desde Tambillos es un tramo que está bien definido. En otros sectores no se nota tanto, pero ahí sí se nota debido a la flora que hay, que no crece tanto en ese sector. Estábamos en Tambillo y mirando hacia el sur y pudimos observar. Es una traza bastante notable y bueno, hace 500 años que dejó de circularse o por lo menos transitarse. Pero allí lo veíamos. Eyen también está con nosotros, amigo de la casa también. Nahuel Eyen Lucero, historiador. Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Todo bien. Ya casi me voy a hacer una convivencia. carpa acá. No, y nos queda todavía 2 programas más. O sea, esto es increíble, ¿no? Pero la verdad es que está bueno porque siempre digo, en la televisión abierta, más en una provincia, realizar informes especiales como estos y llevárselo a toda la gente que está en casa es todo un trabajo. Entonces está bueno terminar la última semana con estos informes, ¿no? Y sobre todo con este tema, ¿no? Que en algún punto termina siendo muy rico. Veníamos hablando de ovnis, vamos a hablar de ovnis también, de cosas extrañas que suceden en nuestra provincia. Es creer o no, pero mucha gente lo vive, lo vivió y quiere contarlo. Y nosotros le estamos dando el espacio para que lo hagan. Así que muchísimas gracias, No, gracias a vos. por estar ustedes aquí. Voy a saludar también a 2 profesionales que tengo por Zoom. Voy a recibir a Matías Candito, comunidad Guaitamari. Matías, ¿cómo estás? Cusco Comagüe, Peñi Comagüe, espero que se encuentren bien. Ahí está, muy bien. Te escuché tarde. Muy bien. Ahí está. Vos me escuchás bien, ¿no, Mati? A veces entrecortado. Bueno, me mejoran es la última semana, me mejoran la comunicación, chicos, por favor. Y voy a recibir a ella. Ella es Mariana Areche, miembro de la unidad Capac Ñan, ahí está, docente de turismo, Escuela Mateo Alonso. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente? Muchas gracias por la invitación y bueno, por tener este espacio para poder compartir la experiencia propia y de acuerdo al vínculo que tenemos con Capac Ñan, el camino ancestral. Qué lindo esto, ¿eh? Muy bien. A partir de ahora abrimos el juego en No Culpes y vos que estás en casa también empezá a disfrutar porque se viene la primera parte de este informe especial en nuestra querida y hermosa Uspallata. Bueno, estamos acá, Ari, en el Camino del Inca, ubicado específicamente en... Bueno, estamos en lo que se denomina Tambo Tambillos. Ajá. Tambo en el idioma incaico realmente significa lugar de descanso o lugar de aprovisionamiento.
Es una zona arqueológica que es uno de los puntos declarados de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014. Si bien no soy historiador, conozco el lugar porque justamente con el tema de la obra de la Ruta 149 hemos tenido mucho intercambio con la gente del INSIUSA y bueno, con distintos historiadores y bueno, podemos un poquito hablar conceptualmente de qué se trata. Bien, es impresionante, ¿no? Y obviamente hay imágenes, ¿no? Lo que está marcado el camino del Inca, ¿no? Pues justamente se llama así porque está muy, pero muy marcado desde la montaña, o sea, donde vemos la montaña hasta acá. Bien. Se ha mantenido de una manera, digo, pues se podría haber borrado ese camino también. Sí, sí. Es uno de los mitos. Sí, implica el tránsito que hubo hace 500 años, quizás después se pudo usar durante la época colonial. Hoy la ruta está prácticamente paralela, quiere decir que hay una vigencia del tránsito. Y bueno, realmente se ve en las zonas donde es más claro el piedemonte, donde menos vegetación hay. Donde ya hay más vegetación es más difícil ubicarlo. Y bueno, sí. Realmente ha sido muy transitado, por eso tiene esa vigencia actualmente. ¿Qué buscaban los incas? Digo, hay un camino, también está el tema de las momias en las montañas, ¿no? Aquellos rituales que hacían los incas en esa época acá en nuestra provincia. ¿Qué es lo que hacían, no? Digo, ¿por qué caminaban tanto? Bien, primero tengamos en cuenta que lo que se llama imperio, porque es de las formas que nosotros entendemos que podría haber sido, y lo cuentan también los arqueólogos, fue expansivo hacia el sur. El Collasuyo, que era la zona sur de lo que es como dividieron ellos el territorio, es lo que corresponde a esta parte, y obviamente ellos expandieron su dominio hasta donde pudieron llegar, hasta el río Biobío en Chile aproximadamente, y acá, bueno, en esta zona es la parte más representativa, y esto estamos cerca de lo que se llama Capañán, que quiere decir Camino Imperial Principal. No es el único camino, hay más caminos que se desprenden de este camino y de esa manera llegaron a la zona del Valle de Guantata, que es donde hoy está Mendoza, capital. Tengamos en cuenta que ellos estuvieron aproximadamente 40 años más o menos de dominio firme en esta zona, y antes que llegaran los españoles ya no estaban como imperio, antes que llegaran los españoles a Mendoza ellos ya no estaban como imperio. Eso es lo que está planteado a través de los estudios que se han desarrollado hasta ahora. Es impresionante. Uno que tiene la oportunidad de ir, ¿no? Allí se ve exactamente, ¿no? Ese camino que cuando Ariel me dice, mira, bueno, subimos ahí subimos, se pueden mirar ahí, ¿no? Las escaleras, subimos hasta allí. Desde ahí se puede ver, obviamente. Yo no podía creer que todavía esté intacto ese camino. De verdad me impresionó muchísimo esa parte. Digo, si todos pueden ir a este lugar y pueden subir y pueden ver, el camino está intacto desde la montaña, se ve impresionante. Mariana, ¿estás ahí? Mariana, ¿estás ahí? Pues Mariana, contanos un poquito acerca de este lugar, ¿no? De este lugar tan lindo y que por ahí a veces siento que cuesta, ¿no? Encontrarlo. Digo, uno si pasa va a decir, bueno, pero es un camino y es un lugar energéticamente muy poderoso, históricamente muy amplio. Sí. Yo prefiero siempre hablar de la senda ancestral, ¿sí? Del camino ancestral, que es un poco lo que hemos acordado a lo largo de tantos años, incluso previo a la declaratoria en 2014, y desde allí hasta ahora, con los pueblos originarios, con las instituciones que forman justamente la Secretaría de Coordinación Nacional de Capañán, en la unidad de gestión provincial y la unidad de gestión local a la cual yo pertenezco, donde represento justamente la Escuela Mateo Alonso como sector educativo. Y para nosotros es sumamente importante y además un privilegio contar con este bien cultural, con este bien patrimonial, porque estamos muy cerquita de donde gran parte de la historia de Sudamérica sucedió, ¿sí? ¿Y por qué hablo de senda ancestral? Porque cuando llegan los incas, en su conquista desde Cusco, los pueblos originarios ya estaban aquí, claro. Ya transitaban ese camino y tenían su sabiduría y sus conocimientos justamente para aprovechar estas vías de comunicación, estas vías de espiritualidad también, ¿sí? Porque
un poco como lo que estaban charlando anteriormente, tienen que ver mucho con esto. El chasqui, que era justamente quien mayormente lo caminaba, además de todas las personas que iban y venían con sus bienes y con su intercambio cultural, era justamente el personaje o la persona que sostuvo, ¿sí? La identidad de este camino, la continuidad de este camino, la relación entre pueblo y pueblo, ¿sí? Porque caminar para los pueblos originarios e incluso correr por esos caminos es algo muy importante, ¿sí? Es una relación muy, muy interesante con su medio ambiente y con su parte espiritual, ¿sí? Tampoco voy a hablar de religión, sino de espiritualidad. Eso es muy, muy notable también, porque a veces en este aprendizaje que hemos tenido las personas que, o la mayoría de las personas que formamos parte de la unidad de gestión local, tuvimos la oportunidad de formarnos junto incluso a los pueblos originarios, lo cual nos da un conocimiento especial, ¿sí? Sobre este bien. Y bueno, y estar aquí sobre Capañán, que es el camino principal, el camino de la sabiduría, también es una de las acepciones que tiene, ¿sí? Es algo muy, muy interesante, sobre todo para los pobladores de este lugar, porque conocer estos lugares, saber que somos nosotros custodios y custodias de estos espacios, nos hace también empoderarnos en el buen sentido, ¿sí? Y también enriquecer nuestra identidad, ¿no? Porque tenemos por ahí algunas versiones parciales de cuando nos conocieron los cronistas, conocieron a los primeros pobladores de estos lugares, ¿sí? Y por ahí falta lo que calculo que Matías tendremos el privilegio de escuchar y nos cuente también de parte de los pueblos que recibieron a los incas cuando llegaron aquí. Así que bueno, Tambillo juntos con Chalhuaraz y Ranchillos son los 3 campus, ¿sí? Que forman parte de la declaratoria, aparte bueno, del sitio de ceremonial de penitentes, de Puente del Inca, que ya lo conocemos, el Tampu de Confluencia y Aconcagua. Muy bien, a ver, Mati, quiero escucharte. Bien, para nosotros lo que es Capañán es el camino de los justos, ¿sí? Es un camino que conecta todo lo que es el Tahuantinsuyo, pero además conecta con todo el continente. Más allá de que se ha ido descubriendo en los últimos años distintos lugares, para nosotros es un reflejo de la observación de las estrellas en el territorio, donde uno puede observar que estos tampus, ¿sí? Que son estos lugares de descanso, habían lugares específicos que eran lugares de conexión, ¿sí? Como una chacana. La chacana es una cruz que le llaman ahora cruz andina, que se ve reflejada en muchos de los pueblos a lo largo y a lo ancho de Abya-Yala, que es el nombre antiguo de lo que hoy día se llama América, ¿sí? La Huipala, que es lo que vemos acá, es también una chacana, ¿sí? Ahí podemos ver ese camino, ¿sí? Que es el Capañán, pero además tiene un montón de otros caminos más, ¿sí? Que lo recorren y que hacen el cruce, ¿sí? Y que relacionan a los pueblos. Eran lugares donde confluían los pueblos. Y Uspallata es uno de esos lugares, en lo que es la zona, principalmente lo que se llama hoy día Ranchillos, ¿sí? Entonces para los pueblos es un lugar de conexión, de relación, ¿sí? Con todo el cosmos, porque era el lugar donde se hacían las danzas más antiguas, que es el correr, ¿sí? Por eso los chasquis corrían, más allá de que sirve como una cuestión de agilidad, de llevar información o traer elementos de un lado hacia el otro, también es una danza porque cada ritmo que se toca en el suelo conecta con esa tierra, con ese territorio. Bien. Y nos relaciona con el centro, ¿sí? Del cielo, que es por donde pasa el Padre Sol, Prisumé. Entonces para nosotros los pueblos, en todos los lugares hay espíritus y tienen un propósito, tienen un sentido de ser.
Entonces, cuando se realizaban elementos físicos como arquitectura, ¿no? Sea, por ejemplo, una pirámide, o sea, por ejemplo, como le llaman en el norte los tafí, ¿sí? Son elementos que se colocaban porque se hacía una lectura del territorio. Entonces, el Capagnano, Sudamérica, es un reflejo de la Cruz del Sur, de una chacana. Y eso se refleja en el territorio y se van haciendo ciudades. Y como el planeta se va moviendo, también esto se va modificando, va cambiando. Entonces, al momento de la llegada del español, hasta no hace mucho, ¿sí? Hasta hace pocos años atrás, el centro estaba en lo que es el Cusco-Cosco. Antiguamente, hace un poco más de 5.000 años, ese centro estaba en otro lugar. Y como estaba ese centro de todo el Tahuantinsuyo, también habían otros centros. Y Uspallata era parte de ese centro, de esos otros lugares, ¿sí? Y que conectaba y hacía que confluyeran todos los demás lugares. Y así, a lo largo y a lo ancho de esta columna vertebral, que hoy día se llama Cordillera de los Andes, ¿sí? Están estos lugares que queda parte de esa historia, pero a su vez entender que esa historia también es el reflejo de lo que hoy día nosotros somos. Obvio. Por ejemplo, una abuela que ya falleció, una de las familias Frías de acá de Uspallata, ella siempre contaba cómo iba y venía y paraba en una de las postas, pero en la posta que está un poco más hacia el norte, que es en la altura del Yalguaracás, ¿sí? Y la gente lo hacía, en esa época lo hacían en carreta, iban y venían de Calingasta hacia Uspallata. De hecho, el término Uspallata tiene influencia del Runasimi, ¿sí? Pero también tiene influencia del Runasimi porque también es lo que dejó la historia que luego fue sucediendo. Hay mucho de la historia local que se va transformando o va apagándose su voz, justamente por los modelos que se fueron imponiendo de invisibilizar a los propios pueblos de acá, claro, ¿sí? y realzar pueblos lejanos de otras tierras. Entonces, a lo que es la cultura incaica, justamente se la toma como un imperio, porque es el modelo que también se trae desde Europa, la visión que se tiene desde... Es como lo que decía Mariana, no hablamos de dioses o de religión, sino hablamos de espiritualidad. No hablamos de dioses, sino hablamos de espíritus, claro, ¿sí? Porque los conceptos son otros. No quiere decir que lo ven de esa manera estén bien o estén mal, sino que es su forma de ver. Pero la propia de los pueblos muchas veces puede cambiar. Obvio. En otros casos no cambia, también porque hay influencias. No olvidemos que a nosotros también, a los pueblos originarios, nos hemos educado dentro del mismo sistema del resto de las personas. Entonces hay mucha de nuestra propia historia, ¿sí?, que la hemos ido transformando o perdiendo, si se quiere, ¿no? Entonces, el volver a caminar estos lugares, el que haya personas que estudien los lugares, que lo hagan también con un sentido no tan central hacia el eurocentrismo, sino con un sentido más amplio, nos va nutriendo y vamos haciendo una nueva realidad, que todos los días se hace una nueva realidad. ¿Cómo nosotros interpretamos el camino hoy día? ¿Cuál es la relación que tenemos? Por ejemplo, nuestra comunidad todos los años lo transita el camino, ¿sí? De alguna de otra manera. Por ejemplo, una de las últimas carreras que hicimos por Capagnán fue el año pasado, en diciembre del año pasado, ¿sí? Y que corrimos desde nuestra comunidad hasta lo que es hoy día la Concagua, ¿sí? Claro. Muy bien. Básicamente eso. Ahí, si quieren, perfecto, podemos Mati. seguir conversando. ¿Cómo me habla Mati? Los va a dejar mudo a ustedes. Es una cosa terrible. Entre Mati y Mariana, pero mirá, hacemos el programa de 3 horas. Vamos a la parte 2 del informe especial allí en Uspallata. Bueno, ¿por qué buscaban oro? Si en ese momento no era como, digo, si bien los españoles buscaban oro porque había como un intercambio, ¿no?, económico con respecto a eso, pero en el caso de los incas... Bien, tengamos en cuenta que ellos adoraban al sol. Eso es una de las hipótesis más concretas. Si bien yo he podido leer y estudiar algo de eso, no es mi profesión obviamente, el metal dorado,
tan especial, que no se corroía y no se corrompía, para ellos también tenía un planteo suntuoso. O sea, estaba en la realeza, muy representado. Tengamos en cuenta que en Cusco el Coricancha era el lugar donde se asentaba el Inca y estaba todo, sus muros, conforme lo que relatan los españoles al llegar, estaban todos sus muros recubiertos de oro. O sea, quizás no podemos saber si lo usaron en algún momento de intercambio comercial, pero sí sabemos que era algo suntuoso y algo que más que nada artístico y, si se quiere, decorativo también, para decorar algo importante como era el palacio donde vivía el Inca. Tengamos en cuenta que esta zona acá no representa la riqueza arquitectónica que sí está en Cusco y en otros lugares. Aquí más bien eran partes avanzadas del mismo imperio. No era un lugar tan, digamos, desarrollado en cuanto a la estructura constructiva. ¿Vos crees que este sector está valorizado en Mendoza? Digo, me refiero a que muchos lo conocen o falta todavía redescubrirlo. Yo creo que falta redescubrirlo. Se necesita una nueva puesta en valor. Si bien se hizo algo en los 90, como lo que estamos viendo acá, este cierre y todas estas cuestiones, es necesario darle una nueva puesta en valor y tener un contexto. O sea, Mendoza tiene, junto con otras provincias del país, una de las pocas lugares destinados a ser patrimonio cultural de la humanidad. Y recordemos que el camino incaico, el Capac Ñan, abarca 6 países. Llega desde acá, de unos kilómetros hacia el sur, hasta Pasto, en Colombia. O sea que es una de las estructuras y de los lugares más extensos en el planeta declarados como Patrimonio de la Humanidad. Es muy importante y tenerlo en cuenta, que está muy cerca, pero bueno, es cuestión de ponerlo en valor. Gracias. Gracias a vos. Voy a aclarar esto, ¿no? Porque había mucho viento, ¿no? Por eso estábamos en gorra, estaba como tapadísima la cara, porque hacía mucho viento, ¿no? Y entre el sol y las cosas intenté cuidarme, no se me ve la cara en todo el programa, pero intenté. Pasa que es re difícil, perdón chicos, voy a poner entre paréntesis y todo esto, pero es re difícil los looks de los informes especiales porque te arruina el clima. Uno porque hay viento, tenés la camperota, las cosas, el frío. Tenemos que buscar la próxima. ¿Cuándo dijimos, Ari, que vamos? ¿Cuándo nos invitaste? ¿Para enero? Para enero, sí. Bueno, sí, enero sí. se va calmo un poco todo esto. Estamos más o menos iguales. Por Dios, creo no que- hay ropa linda para estas cosas. Sí, Bueno, sería. es una cosita de color puse, ¿no? Acá en el- Yo quería agregar algo que... No podés, porque entre que hablo. sí. No, me parece muy interesante lo que hablabas ahí al final con Ariel, el tema de revalorizar el lugar, Sí. porque yo como docente de secundaria, normalmente por el programa que te baja el gobierno para dar clases, hablas muy poco de los huarpes, en líneas generales. Se habla muy poco de las culturas acá, muy poco de los incas, se ve muy por arriba. total. Y tener estas cuestiones acá en la provincia, declaradas Patrimonio de la Humanidad, me parece que se tendría que darle como más importancia. Hay muy pocas visitas de parte de salidas escolares a esos lugares, y también me pasa que mucha gente ni siquiera sabe dónde queda el Tundunqueral. Sí, es cierto. eso. Entonces es como revalorizar un poco más. Nuestras propias culturas. Sí, bueno, para Bueno, tenés resumir una un visión poco... muy grande como profe de historia también, ¿eh? Como que también, digo, hay toda una nueva generación, lleno de ustedes son jóvenes, digo, vos y me voy a Rodri también, ¿no? Que siempre viene acá, que son jóvenes, profesores jóvenes, tienen como esa lucha diaria, ¿no? De concientizar y visibilizar justamente esto. Y un poco lo que decía Matías recién, el tema de esa mirada europea de las culturas de acá. Sí. Bueno, justamente la persona que un poco hizo la investigación del lugar fue profesor mío, Bárcena. Ujú. Era un arqueólogo. Es un arqueólogo. Bueno, y él lo que distinguieron en Tambillos Sí. era que había como un sector para hacer vasijas, también un sector para guardar comida, un sector para el fuego, un sector para el agua. Eran como los 4 pilares, un refugio, para un poco también lo que decía ahí la señora, no me acuerdo el nombre, Mariana. Viviana. No, Mariana. Mariana, perdón. Los chasquis que iban corriendo cada 1,5 kilómetros y se iban comunicando. Entonces es como el mismo que te dijo Ariel, que conecte tantos países y que eso llegue hasta acá a Mendoza es hermoso, y bueno, hay que cuidarlo y darle más revalorizarlo. valor. Sí, total. Mariana, yo me imagino, digo, hablando un poquito del clima y todo esto, si ya nos cuesta muchísimo Uspallata, ¿no? El tema del viento, el frío y todas estas cosas, no me imagino en aquella época, ¿no? Donde tenían que realizar este camino, donde vivían allí. Era un clima horrible, espantoso, diría yo, ¿no? A esta altura. A ver,
Y hace un poco más de 500 años era un poquito distinto, pero yo creo que un poco en conjunción con todos los que hablamos sobre este tema en este rato, tiene mucho que ver justamente con la cosmovivencia de los pueblos, Claro. ¿sí? Que se movían en estos lugares. Ujú. Imagínense que cada tampo está a cada 25 kilómetros y que los chasquis y las personas que caminaban con sandalias, ¿sí? Con apenas unos modestos calzados y soportaban la temperatura, tanto del calor como del frío, Claro. en las distintas épocas, y había una amplia, digamos, adaptación y supervivencia digna, porque eran pueblos que, si se pudieron mantener y se pudieron recorrer a lo largo de 33.000 kilómetros cuadrados, no es lineal el camino, sino que tiene líneas hacia el norte, hacia el sur, por eso es Collasuyu, ¿sí? Hacia el este y el oeste, y a la vez los caminos transversales. Deben haber tenido una alta, digamos, conexión espiritual con su medio ambiente. Eso. En general, no eran pueblos que eran depredadores, ¿sí? Ni extractivistas como somos un poco nosotros, ¿sí? Ujú. En esta cultura occidental actual que tenemos y en la que estamos siempre en puja con el tema del agua, con el tema de si sacamos o no sacamos, si ponemos o no ponemos, ¿sí? Eran muy respetuosos de su medio ambiente y de una gran fortaleza espiritual, o sea, una gran fortaleza espiritual que obviamente se reflejaba en lo físico, ¿sí? Total. Porque ¿qué era la ley de vida? La naturaleza, o sea, Claro. te regía, y es algo indiscutible, es algo que hoy, aún con tanta ciencia y tecnología, no podemos refutar. La naturaleza puede con nosotros y esos pueblos yo creo que tuvieron una alta conexión con su medio ambiente, un alto respeto, ¿sí? Con su naturaleza. Ujú. Y más allá de la rigurosidad del clima, fueron justamente sobrevivientes dignamente y pudieron llevar adelante una vida que fueron nuestros ancestros, o sea, fueron los que abrieron también camino a lo que somos hoy. Total, Marian. Al territorio que hoy tenemos. Excelente. Y eso es sumamente importante. Totalmente, analizar. Marian. Totalmente, Marian. Tengo que cortarte porque se me está acabando el programa, ¿no? Tengo un minutito nada más para cerrar. Perdón. Igual es buenísima, Marian. Hay que traerla Sí. para hablar acá. Mati, en cuanto a energía, ¿no? Uno relaciona Uspallata con un montón de situaciones energéticas, ¿no? De vivencias energéticas también. Esto también se debe a los incas, a lo que nos dejaron. Tenés un minuto para responder. Más que decir a los incas, es el territorio. Ujú. El territorio, o sea, las culturas son un reflejo del territorio. Ujú. Entonces tiene que ver con eso, con entender el territorio, y por eso recién decía Sí. que más allá también de lo que haya sido el lugar en la antigüedad, como nosotros, una cultura que indudablemente, digo en general, de la gente de Mendoza, de lo que hoy día es Argentina, Chile, los distintos lugares, como nosotros lo sentimos, lo llevamos al lugar adentro y cómo nos relacionamos con los lugares. Entender también que las culturas no son estáticas, que se van transformando, y porque los lugares también se van transformando. Entonces, indudablemente no es lo mismo hace 500, ni 1000, ni 5000 años atrás, ni 10.000 años atrás, no solo en cuestiones climáticas, sino también en todos los aspectos que hacen a la entidad del territorio, ¿no? Y cómo la gente se relacionaba. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a valorizar? ¿Desde qué lugar? Eso es lo que debemos transmitir a las siguientes generaciones. Obvio, Mati. ¿De qué manera vamos a dejar una huella? ¿De qué manera vamos a dejar sembrada una semilla en el lugar? ¿Qué semilla vamos a sembrar, no? Totalmente. Tiene que ver con eso, desde ese lugar. Excelente. Tiempo. Ahí está. Pasó el minuto. Muchísimas gracias, Mati, que el productor me está apurando, que hay que irnos, que falta una parte más del informe. Pero bueno, te quiero agradecer como siempre, Mati, porque estás acá y porque, bueno, me encanta visibilizar este tema y sos un gran referente de la comunidad. Así que un besote gigante, al igual que Mariana. ¡Mua! Besotes. Los quiero. Gracias. Ahí está. Hermoso. Salud.
Hermosos, divinos. Jen, muchísimas gracias. Amé cómo hablaron, chicos. Muy interesante lo que dijeron, pero los esperamos pasado mañana, ¿sí? Los esperamos con todo, ¿entendés? Me encanta esto porque hay más informe especial, ¿eh? A ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Te dejamos la última parte del informe especial. Y no te olvides que esta semana es la última de No Culpes 2023. A brindar juntos. Chao. Bueno, Diego, vamos a hablar del origen del pueblo huarpe, ¿no? En un sector donde mucho tiene que ver. Exacto, estamos en Uspallata y es imposible visitar este lugar y no hablar de ellos, de los huarpes. Y acá nace una leyenda que habla de cómo se creó el pueblo huarpe. Hay bibliografía y antecedentes que hablan de que esta leyenda ocurrió cerca del siglo III después de Cristo y habla de esta concepción que tenían los huarpes de la naturaleza. El origen del pueblo huarpe surge a partir de que la madre montaña le pide al principal representante de los dioses, de los huarpes, que es el sol, que genere un humano para que habite estos territorios. Su nombre es Unuk. Unuk habitó este lugar, se desempeñó por estos lugares, pero se encontraba muy solo. Entonces le pide a la madre montaña que le genere una compañera. El sol, atento al pedido de Unuk, le da una de las hijas de la luna. La luna en el idioma huarpe se denomina Che. Una de las hijas de la luna, de nombre War, ¿sí? Forma pareja con Unuk y de esta manera empiezan a generar el origen del pueblo huarpe. Ellos dos no podían generar descendencia, ¿sí? Hasta que el amor y los sucesivos intentos generan una descendencia. Pero esto lo puso muy celoso a Unuk, ¿sí? Porque él era el único habitante del lugar y el único que podía generar vida, generar animales, generar vegetales. Esto es la leyenda, ¿no? Y le dice a su esposa, a War, le dice, es o el bebé o nosotros dos, ¿sí? Esto un poco es apoyado por el dios Sol, ¿sí? Y decide darle un corto periodo de vida de Unuk y War sobre su hijo, sobre su descendiente, que se llama justamente Huarpe, ¿sí? Poco tiempo pasaron criando a Huarpe, por lo tanto Huarpe tuvo que establecerse solo acá en este lugar, y el Sol, que en idioma huarpe se llama Sunuk, él permitió que los huarpes, tanto Unuk como War, se fueran, ¿sí? La madre montaña estuvo como muy enojada con eso, ¿sí? Y se lo reclamó durante mucho tiempo que lo hubiese dejado a Huarpe, al primer descendiente, solo en este lugar. El sol se arrepintió y lloró. Y como consecuencia de esas lágrimas se formaron las lagunas de Guanacache, que es el lugar donde se conoce que tienen el primer gran asentamiento, el pueblo huarpe. Los huarpes fueron influenciados por otra cultura arcaica, que fueron los incas, que vinieron desde el norte, ¿sí? Atraídos por estos metales preciosos que hay en este lugar. Y de alguna manera el imperio huarpe, al caer en el año 1534, cuando Francisco Pizarro invade al Cusco y asesina a Atahualpa, se corta la conexión con los huarpes y quedan vestigios y solo restos del camino huarpe como evidencia de que esa civilización estuvo acá, formando parte de este entorno. Los huarpes, los incas, se relacionan con el origen de este lugar, el origen más antiguo, más ancestral. Esa es la historia de Unuk, War y el origen de los huarpes. Wow, mucha historia en este lugar y seguramente vamos a seguir completándola desde el estudio.